Estamos en un tiempo de gran dificultad, pero no es un tiempo que es la primera vez que ha ocurrido a través de la historia de la humanidad. En la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que hubo muchas ocasiones donde también, como en este tiempo, se levantaron grandes crisis a nivel mundial. Pero en cada tiempo, en cada dificultad, en cada época de oscuridad, el Señor, por su gracia, Él levantaba a su remanente, esa minoría que humanamente podía parecer que eran débiles, que no tenían un gran respaldo, podía parecer que eran incapaces, pero Dios no se equivoca con nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, 16. Dice que el Señor nos escogió por su gracia desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra. Y Él nos llamó también en este tiempo como su remanente. El remanente de Dios no puede fracasar. ¿Por qué? Porque Dios vivo está con nosotros. Jesús el Cristo, que ha resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso tenemos que saber quién somos nosotros. Satanás constantemente lo que él intenta es que no sepamos quién somos, que perdamos la identidad. Él, a través de todas las enseñanzas de este mundo, está haciendo creer que no somos nada. Porque, según las teorías, las filosofías que están gobernando este mundo, totalmente guiadas por Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, esas teorías, filosofías, están diciendo que nadie sabe de dónde venimos y que nadie sabe a dónde vamos. Por eso, si una persona no sabe de dónde viene, si una persona no sabe a dónde va, su vida no tiene ningún sentido. No tienes ninguna dignidad. Y eso es lo que Satanás hace continuamente para engañar a las personas, porque su estrategia, Jesús lo está hablando claramente en Juan 10:10. Él vino para hurtar, matar y destruir. Hurtar de manera velada, quitarnos las bendiciones que tenemos a través de Jesús el Cristo. Matar, destruir. Y Él quiere matar nuestras vidas, nuestras familias, destruir todo aquello que Dios nos ha dado, todo aquello que Dios ha creado de manera perfecta. Él es homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Y Él es el príncipe de la potestad del aire. Este ser está desde la caída gobernando este mundo. Y Él, a través de esas tres organizaciones, la Nueva Era, la organización de los masones, organizaciones judías, están totalmente gobernando los medios de comunicación, están gobernando la música, están gobernando las series, los dramas. Es algo tremendo y a través de ellos están dándonos mensajes, filosofías, ideologías, continuamente, incluso en este tiempo, en los colegios. Están dando esa filosofía, ideología incorrecta a los niños para que se grave, para que llegue a enraizar en sus vidas y sea una naturaleza de fracaso. Porque realmente es una cultura de oscuridad. Y este Satanás engaña incluso a las élites. Muchos de ellos están en ese movimiento de meditación trascendental. Hay una gran organización a nivel mundial donde famosos de Hollywood, cantantes, políticos, empresarios de nivel alto, están promocionando en todo el mundo y también en los colegios la meditación trascendental, tener cada día
2 tiempos de 20 minutos, es lo que hacen, 2 tiempos de 20 minutos, donde se relajan, se concentran y empiezan a meditar. ¿En qué meditan? En el yo, en ellos mismos. Una persona separada de Dios, si empieza a concentrarse en ella misma, ahí Satanás y los demonios sobran grandemente. Por eso, de esa manera, aunque parece que tiene un efecto positivo, es algo engañoso. Hay una paz engañosa, hay un poder que experimentan, es engañoso, porque es de Satanás y los demonios. Y ellos te dan, dentro de su poder limitado, una pequeña respuesta. Pero al final va a ser el fracaso. Por eso tantos de ellos, a pesar de experimentar en ese tiempo esa paz falsa, ese poder falso, desgraciadamente su vida termina en gran fracaso. Y de esa manera, gobernando las élites, es una manera muy fácil para poder gobernar a toda la población. Vemos como siempre, a través de la palabra, cuando se levantaban líderes realmente que hacían idolatría, como fue el rey Acab, con su esposa Jezabel, eran totalmente idólatras. Cuando los líderes están totalmente en la idolatría, influyen al pueblo. Por eso en ese tiempo todo el pueblo de Israel cayó en idolatría a causa de los líderes. Era la estrategia de Satanás. Y a través de eso vienen continuamente desastres, maldiciones, porque detrás de la idolatría realmente hay maldición hasta la 3ª y la 4ª generación, dice en el Éxodo 20, 4 y 5. Es algo terrible. Es esa cultura de Génesis 6, Nefilim, los gigantes, donde los hombres quieren tener el poder, donde el ser humano está atado a lo carnal, está atado totalmente a lo material, separados de Dios. Llegan a caer en eso continuamente. Y empiezan a querer el humanismo. Nosotros podemos hacer todo, nos vamos a juntar y vamos a hacer una torre más alta que Dios. No necesitamos a Dios, somos Dios. Eso es el movimiento de Génesis 11, la Torre de Babel. Eso es algo muy actual, desgraciadamente. Estamos en un tiempo totalmente parecido. Por eso están viniendo estos desastres en cada época. Cuando se levantaba esa oscuridad, esa idolatría, en cada época venían desastres. Es algo científico espiritualmente. Y en este tiempo es así. ¿Por qué vienen estos desastres? Es a causa de la idolatría, es a causa de la cultura de la oscuridad. Y la gente vive cada vez peor, sufriendo, están trabajados y cargados. Y estar trabajado, no me refiero a estar trabajando todo el día. Hay trabajos muy pesados, ¿verdad? Sobre todo físicamente, pero no está hablando la palabra de estar trabajado físicamente. Tampoco el cargado significa estar llevando una mochila de piedras. No se refiere a estar cargado a ese nivel. Habla de algo más pesado todavía, algo más profundo. Es esa carga de ese sufrimiento espiritual. Es estar trabajado mentalmente, que ya no das más, que no puedes más. Estás tan cargado que no ves camino ni para andar, ni tienes fuerzas. Así están viviendo las personas. Y también muchos creyentes también están en este tiempo trabajados y cargados. Por eso, a través de esta palabra, Dios quiere darnos la verdadera sanidad, porque solo Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. La gente, engañada por Satanás, como está sufriendo y no sabe que su verdadero problema es que están separados de Dios, porque solo la palabra nos lo está explicando, que el ser humano fue creado para estar con Dios, fue hecho un ser espiritual para tener relación con Dios, que es espíritu, como dice en Juan 4:24. El ser humano, conforme a la manera que Dios nos creó, era absolutamente feliz, completo, satisfecho, teniendo relación con Dios, como Dios nos creó. El hombre vivía una vida plena de abundancia y de bendición. Podía gozar de esa autoridad que Dios nos dio.
para gobernar y sojuzgar toda la tierra. Por eso Dios en su amor nos dio un pacto, Él nos dio libre albedrío. Pero en ese pacto, Él dejó la decisión para que voluntariamente pudiéramos decidir estar con Él para gozar de la vida, la bendición que nos había dado. Pero este ser, Satanás, el adversario de Dios, él, a través de una serpiente, dice en Génesis 3, engañó al ser humano. Hizo que el hombre pecara, desobedeciera a Dios, rompiera el pacto. En ese momento ocurrió la raíz de todos los problemas, ese pecado fundamental que es el verdadero problema de la humanidad. El hombre quedó separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde ese momento, todas las personas quedaron separadas de Dios. Y su naturaleza cambió. Empezaron a tener una naturaleza de pecado, que tiende al pecado, que continuamente tiende al mal. Sale solo, ¿verdad? Y desde ese momento, el ser humano empezó a ser gobernado por Satanás. Por supuesto, Satanás, la gente, piensa que no existe, piensa que es un mito. Incluso muchas iglesias piensan que no existe, pero nuestra guía, nuestra autoridad, nuestra fuente es la palabra de Dios, que es la verdad, que es infalible, que no tiene error. Y la palabra habla claramente quién es Satanás, cómo funciona, cómo trabaja, cuál es su objetivo y también cuál es su final. Por eso tenemos que estar conociendo profundamente la palabra del Señor. Este Satanás empezó a gobernar a las personas y él, al arrebatarnos la autoridad que Dios nos había dado, empezó a gobernar este mundo. El hombre ya desde Adán y Eva empezó a vivir en ese estado tan terrible, separado, en pecado, controlado por Satanás. Y ese pecado original se fue traspasando generación tras generación. Y se sigue traspasando hoy en día. Al nacer nacimos con ese pecado original y al nacer un bebito ahora nace con ese pecado original. Y por eso Satanás, a través de las estrategias de este mundo, está llevando al mundo a la destrucción, especialmente a los jóvenes, a los niños. Él tiene gran interés porque sabe que son muy importantes. Y la gente, al vivir en ese estado, llega un momento que empieza a tener problemas a nivel mental. Hay muchas personas, está aumentando dramáticamente los índices de personas con problemas mentales, incluso entre los creyentes. Por eso el Señor que conoce lo que hay en el corazón del hombre, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. La religión nos enseña que tenemos que esforzarnos para tener respuesta. Esa es la religión, ¿verdad? Si haces esto, si haces buenas obras, si estás cumpliendo todo esto, entonces Dios te salvará. Pero las religiones son creadas por el hombre en su esfuerzo, en su ignorancia, intentando llegar a Dios. Pero el hombre es pecador y nada de lo que haga por sí mismo puede salvarlo. Es más, te sientes más frustrado porque el ser humano separado de Dios es como un hombre que ha caído en arenas movedizas, se está hundiendo en esas arenas movedizas. Y todos sabemos que si una persona está ahí, contra más se mueva, contra más se esfuerce, más se va a hundir. Y el hombre, si intenta buscar respuesta a las religiones creadas por el hombre, cada vez su estado va a ser de mayor fracaso, porque detrás de los ídolos está Satanás y los demonios. La religión no da ninguna respuesta, solo pone cargas pesadas sobre las vidas. Los fariseos amaban a Dios, eran religiosos, cumplían muchísimas normas, intentaban cumplir la ley, pero al ser pecadores era imposible para ellos. Por eso estaban frustrados. El mismo Pablo, que era fariseo, estaba frustrado porque la religión no salva. La religión es el esfuerzo del hombre, pero no funciona. No tiene respuesta. Pero el Señor no es religión. Jesús el Cristo es el Evangelio, las buenas nuevas,
Es el don de Dios, es un regalo. Y Él no dice que hagas nada, no dice que te esfuerces. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor nos llama. No importa la dificultad que usted tenga, no importa lo que usted haya caído, el Señor solo le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No importa la condición, si soy hombre o mujer, si soy niño o si soy anciano, el Señor nos llama a cada uno de nosotros para darnos la respuesta, para darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, para darnos esa sanidad de estar trabajado, de estar cargado. Venid a mí y yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir estar trabajado y cargado? Habla del estrés, habla del sufrimiento espiritual. Y mucha gente está con estrés en estos días. El futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? Es algo lícito, ¿verdad? Pero eso nos da estrés. Y el estrés causa la mayoría de las enfermedades físicas y mentales que hay. Es el estrés, el afán, la ansiedad. Pero estamos afanados. ¿Qué va a pasar con el futuro? Y la economía. En verdad hay una crisis a nivel mundial. ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Lo voy a perder? Podemos estar así y eso nos carga y nos hace sentir trabajados por disputas, por peleas, malos entendimientos. También eso genera tensión, genera desánimo, genera carga. Y uno puede vivir ahí, en esa oscuridad, en esa maraña de sufrimiento y está trabajado y cargado. Llega un momento que uno no puede ni caminar, no puede ni pensar y no ve ninguna salida. Pero el Señor está hablando claramente, algo muy sencillo. No dice que hagan muchas cosas, no dice que se esfuercen mucho. Él solo nos llama con su amor y dice, venid a mí, y yo os haré descansar. Por eso, ¿qué significa venid a mí? Que estemos mirándole a Él, que estemos alineándonos con Él. Si nuestra dirección es el mundo, las cosas físicas, ahí Satanás nos engaña demasiado. Siendo creyentes también, somos creyentes, pero igual todavía nuestro afán, nuestro trabajo, es lo más importante, lo físico, lo material. Y ahí somos engañados. Por eso el Señor dice dejar de enfocaros en esas cosas, cambiar de alinearos a esas cosas que totalmente están frustrando nuestras vidas, sino que nos enfoquemos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice en Hebreos 12. Ir al Señor. Vemos que en una palabra difícil que el Señor dice, muchos discípulos se alarmaron y algunos se marcharon. Y el Señor le dijo, ¿y vosotros no os marcháis? Y allí Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso el Señor dice, venid a mí y dejemos ya esa dirección por las cosas materiales, por las cosas físicas. Dejemos de intentar arreglar los problemas por nuestras fuerzas, por nuestra experiencia. Que solo vayamos al Señor. Solo Él tiene verdadera respuesta. Solo Él tiene un nuevo comienzo para nosotros. Solo Él tiene el poder del cielo y de la tierra. Por eso, que vayamos al Señor, que nos alineemos con Él, que tomemos el pacto de Jesús, el Cristo, y dice que Él nos hará descansar, nos dará ese verdadero descanso para nuestras almas. Y todas las personas que aparecen en los evangelios, que se encontraron con el Señor, que estaban trabajados, cargados con enfermedades, había leprosos,
paralíticos, sordos, ciegos, endemoniados, todos ellos que fueron al Señor, que dejaron de intentar hacer las cosas por su esfuerzo, solo fueron a Cristo con un corazón sincero, en ese momento pudieron recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, pudieron recibir esa salvación, esa sanidad que solo Jesús el Cristo nos puede dar. Por eso el Señor dice, venid a mí, porque yo os voy a hacer descansar, es decir, os voy a restaurar, os voy a revivir, os voy a reformar. Eso es el verdadero descanso que solo Jesús el Cristo nos puede dar. Por eso dice que estemos poniéndonos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Eso significa que dejemos todo delante del Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que tenemos, todo lo que somos, que lo pongamos en manos del Señor, que dejemos que Él verdaderamente esté reinando, esté tomando el control, que no tengamos a Cristo como un mero invitado en nuestras vidas, aquel que solo vamos cuando las cosas no funcionan, aquel que solo vamos cuando todo está mal, sino que cada día y para siempre Él esté gobernando en el centro de nuestros corazones. Por eso vemos que si entregamos todo a Jesús el Cristo, vamos a gozar de esa verdadera respuesta. Vemos los hermanos que también vivieron en épocas de grandes crisis mundiales como ahora. Ellos iban al Señor y le daban sus cargas. Ellos podían descansar en Cristo, ellos podían estar firmes en Cristo, que es nuestra roca. Por eso, aunque pasaron dificultades quizás más difíciles que las nuestras, pudieron tener la verdadera respuesta, pudieron ser utilizados grandemente para la gloria de Dios. Vemos en el tiempo de Egipto, allí estaba José, pero también sus hermanos. Los hermanos solo estaban buscando las cosas materiales. Los hermanos solo buscaban las cosas físicas, la posición. Por eso estaban frustrados, cargados, trabajados, y no tenían respuesta hasta el punto que intentaron matar a su hermano. Pero José no era así, aunque sus hermanos lo trataban mal, aunque lo despreciaban. José, él cada día iba al Señor, cada día recibía esa paz que solo Cristo puede dar. Por eso Dios lo levantó, le dio victoria. José tenía paz incluso siendo un esclavo en Egipto. José tenía paz en medio de una prisión en la cual había sido puesto de manera injusta. José tenía paz delante del faraón, delante del cual dio testimonio que Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque cada día José iba a Cristo, porque Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que podamos recibir a través de esta palabra esa sanidad, la sanidad de estar trabajado, de estar cargado. Esa es la sanidad que el Señor, que solo Jesús el Cristo nos puede dar. Por eso, que estén dando en este tiempo todas las cargas y dificultades a Cristo. A través de Cristo, Cristo vino y Él en la cruz solucionó esas 3 maldiciones. Satanás, el pecado y el respaldo del infierno. Jesús vino como el Rey, el verdadero Rey, el único Rey que venció a Satanás. Dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él venció a Satanás en la cruz. Él vino como el verdadero profeta que cambió totalmente nuestro destino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Cristo hemos regresado a Dios y hemos cambiado totalmente nuestro destino. Y Él vino como el verdadero sacerdote,
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Él como sacerdote perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos liberó de las cadenas del pecado. Jesús es el Cristo. Él murió, pero al tercer día resucitó. Esa es la evidencia que Jesús el Cristo venció. Él venció a Satanás, Él venció al pecado, Él venció a la muerte. Y Él resucitado está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, venid a mí. Hay que ir cada día al Señor. Solo Él tiene verdadera respuesta. Solo Él puede dar verdadero descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque si uno vive trabajado y cargado, realmente vas a estar sufriendo. Si uno está siempre preocupado, vas a tener enfermedades. Y lo que es peor, esa maldición la vas a llevar a tu casa, a tu familia. Lo que es peor, la vas a traspasar a tus hijos. Por eso, la única manera es la manera que Dios nos da. Es el mensaje principal de los 66 libros de la Biblia. Venid a mí. Dios nos llama a través de Cristo para darnos verdadero descanso para nuestras almas, para salir de estar trabajados, de estar cargados, de estar totalmente caídos, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso, solo a través de Cristo regresamos con Dios, somos liberados de la maldición de los desastres y podemos tener la verdadera paz, no como el mundo la da, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El Señor nos llama. No es algo difícil. No hay que tener muchos estudios ni tener dinero. No hay condición. Solo nos dice venid a mí. Solo tenemos que ir al Señor. Es muy cómodo. Es lo más feliz ir al Señor. A través de una oración. A través de ponernos delante de Él en silencio. Abriendo nuestros corazones. Podemos ir al Señor. Y poner nuestras cargas en sus manos, poner todo lo que nos hace estar trabajado delante de Él. En ese momento, Él dará verdadero descanso para nuestras almas. Que podamos estar yendo al Señor en este día y recibir esa sanidad de estar cargado y estar trabajado. Ciertamente, cuando yo pueda recibir esa sanidad, voy a poder transmitir de manera muy cómoda a las personas que están a mi alrededor, que están tan bien trabajadas, que están tan bien cargadas y no saben que solo el Cristo, que solo Jesús el Cristo les puede dar la verdadera sanidad, la verdadera paz. Por eso el Señor quiere darnos sanidad primeramente a nosotros, pero también nos quiere levantar como esos testigos, a través de los cuales muchos otros puedan recibir la verdadera sanidad. Y Pablo era un religioso, una persona que amaba a Dios, pero lo hacía a su manera, de manera equivocada. Estaba haciendo justamente lo contrario, persiguiendo a los cristianos. Estaba engañado totalmente. Él estaba frustrado, él estaba totalmente cargado y trabajado. Pero allí, camino de Damasco, allí Dios, por gracia, fue a su encuentro. Una luz le apareció. Pablo cayó al suelo. Ya no daba más. Estaba trabajado, cargado ya el suelo. Y puede que estemos en un momento así, que hayamos caído hasta el piso, que ya no haya más sitio para caer. Pero eso no es el final. En el Evangelio es el principio, es un nuevo comienzo. Ahí es cuando podemos ser levantados, restaurados, para ser utilizados para la gloria de Dios. En ese tiempo Pablo pudo conocer que Jesús es el Cristo, pudo ir al Señor, pudo entregar toda carga, pudo entregar todo afán, pudo realmente recibir descanso para su alma. Y Pablo se levantó como un testigo. El Señor le dijo a través de Ananías,
Hechos 9:15, que era un instrumento escogido por Dios para llevar este evangelio a los reyes, a los gentiles, al pueblo de Israel. Y realmente Pablo, que experimentó ese verdadero descanso, esa verdadera sanidad en su vida, Dios lo levantó como un testigo, a través del cual muchas personas, cientos de miles de personas, pudieron recibir ese verdadero descanso, esa verdadera sanidad. Pudieron, a través de Pablo, ir a Jesús el Cristo y recibir la verdadera paz, la verdadera respuesta. Por eso hay gente incluso que están en lugares llenos de oscuridad, personas que Satanás está atrapando de manera tremenda. Por eso tenemos que ayudarles en este tiempo, recibiendo primeramente la sanidad en nuestras vidas y luego levantarnos como esos testigos para poder llevar esa verdadera sanidad a través de la palabra del Evangelio, porque solo Jesús el Cristo es el verdadero sanador de nuestras almas, de nuestras vidas, de todas las áreas de nuestra vida, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Puede que seamos hijos de Dios y que estemos trabajados y cargados, pero el Señor nos sigue llamando. No hay que buscar respuesta en otro lado, hay que de verdad alinearnos a Él, empezar a mirarle de manera concentrada. Por eso es muy importante, de manera práctica, que cada día, si estamos trabajados y cargados, tengamos un tiempo de cumbre, un tiempo de concentración, donde estemos yendo al Señor, donde estemos poniéndonos delante del Señor. En ese momento vamos a poder concentrarnos en su palabra. La palabra de Dios es más dulce que la miel. La palabra de Dios es viva y eficaz, es espíritu y vida, es medicina para nuestros huesos. A través de ese tiempo de cumbre podemos ir al Señor. Al meditar, al creer, al aferrarnos a su palabra, estamos yendo al Señor. Y en ese momento vamos a hallar descanso para nuestras almas. Que tengamos cada día nuestro tiempo de quietud, un tiempo de verdadera paz, un tiempo de concentración. El mismo Señor, cuando anduvo en este mundo, Él se retiraba a lugares tranquilos. Incluso estuvo 40 días en el desierto, concentrándose. Continuamente tenía esos tiempos de paz, de quietud, donde Él podía estar recibiendo esa paz, esa fuerza, esa dirección. Nosotros también, cada día, necesitamos ir a Él. ¿Por qué? Porque cada día hay una batalla espiritual que no podemos vencer por nuestras fuerzas. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, quien tiene toda la victoria para nosotros. Por eso Pablo escribió, estando en la prisión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cristo ya ha vencido y en Él tenemos la victoria por adelantado. Por eso, que no estén temiendo, que no estén trabajados, que no estén cargados. Si lo están, no pasa nada. Que tomen esta palabra, que se aferren a ella y que estén siguiendo la palabra. El Señor en este día nos dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo daré descanso para vuestras almas. Solo Cristo es el verdadero sanador. Solo Cristo es la verdadera paz. En el nombre de Jesucristo vemos como David, él proclamó, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada es un término absoluto, nada. Él disfrutaba. Siendo pastor sabía perfectamente cómo un buen pastor, cómo cuida las ovejas. Él nunca, David, perdió una oveja. Las cuidó muy bien, las defendió de leones, de osos. No perdió una oveja. Y él, que era un buen pastor, él pudo escribir ese Salmo 23 y pudo estar proclamando, Jehová es mi pastor.
Dios Todopoderoso es el que me guía, el que me guarda, el que me cuida. Y en el versículo 4 dice, aunque ande en sombra, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús el Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, como David, que podamos estar disfrutando cada día que el Señor, con todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros. En el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra podamos estar recibiendo la verdadera sanidad de estar trabajados y cargados. El Señor nos habla claramente. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra y que puedan estar determinando ir al Señor cada día, restaurar ese tiempo de concentración con Él para entregarle toda la carga, todo el afán y poder de esa manera experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que puedan también estar orando por tantas personas que hay a nuestro alrededor, incluso hermanos y hermanas están pasando dificultades, y puedan también ayudarles a través de Jesús el Cristo a que puedan estar recibiendo esa verdadera sanidad. Quizás entre los que nos están escuchando hay alguna persona que todavía no ha abierto su corazón a Jesús el Cristo. Pero el Señor en este día nos dice, venid a mí. Por eso, si Dios le habla, si esa persona se da cuenta que necesita a Jesús el Cristo como su Señor y Salvador, me gustaría invitarla, me gustaría ayudarle a ir al Señor. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso, si quieres abrirle tu corazón a Cristo, que puedas repetir esta oración, no a mí, al Señor, para que Él pueda entrar en tu vida y pueda usted experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Repita conmigo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Creo que Jesús el Cristo murió en la cruz para salvarme. Creo que Él murió y al tercer día resucitó para darme una nueva vida. Jesucristo, entra en mi corazón. Sálvame. Que seas el Rey y el Señor de mi vida. Desde este momento, que todo lo que soy, que todo lo que tengo, sea para ti. Utilízame para predicar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La palabra del Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si usted ha recibido a Jesús el Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, que apunte esa palabra, Juan 1:12. Ciertamente usted es hijo o hija de Dios y ciertamente el Señor está con usted. Por eso, si ha podido hacer esa oración, luego en el comentario me puede dejar para poder
enviarle algunos materiales. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan, conforme a la palabra en este día, poder recibir esa sanidad de estar trabajados y cargados solo dentro del Evangelio de Jesucristo. Solo Jesús es el Cristo, la verdadera paz y la verdadera sanidad.